Buenos días, entonces daremos inicio a la clase de hoy. Em, Continuamos naturalmente viendo el contenido de la lección número uno y probablemente hoy terminemos con todo el contenido referido a la primera lección, una manera de introducirnos al tema de la física nuclear. Bueno, me gustaría comenzar con hacer el recuerdo de lo que vimos en la anterior clase, es decir, referida a la última parte antes de entrar al contenido de hoy y es referido justamente a las características generales que estábamos viendo de el núcleo en general, ¿no? Recuerden bien que, por ejemplo, cómo inferir en el tamaño del núcleo ha tenido que, para este propósito, se ha tenido que elaborar experimentos muy dedicados que tuvieron, digamos, inspiración en el experimento de dispersión de Rutherford que hizo posible justamente eh, eh, el descubrimiento, podemos decirlo así, de alguna manera, de la verdadera estructura del núcleo de los átomos, ¿no? Como ya sabemos, esto ocurrió a inicios del siglo pasado y nos derivó justamente a refutar la teoría que se tenía por parte de Thomson referida a la estructura nuclear del átomo. Bien, entonces, recordando esta última parte, vimos de que, por ejemplo, para poder inferir en el tamaño del núcleo como una de las propiedades generales que estábamos estudiando, naturalmente hacemos referencia nuevamente a los experimentos de dispersión, pero no solamente fueron enfocados en el hecho de poder usar, por ejemplo, como se hizo a un inicio, partículas alfa y así ver o estudiar la dispersión de las mismas por parte del núcleo, siendo estas naturalmente partículas cargadas, sino también otro tipo de partículas menos masivas, como por ejemplo los electrones, que también fueron usados, esto más o menos a mediados del siglo pasado, y fueron develando la estructura nuclear, pero con un poco más de información. Por ejemplo, cuando hablábamos sobre la carga eléctrica nuclear o la distribución de la carga nuclear, cuál sería esta asociada justamente a los diferentes elementos que podemos encontrar en la naturaleza, ¿no? Entonces, no se olviden que esta descripción toma en cuenta naturalmente eh, eh, características cuánticas de las partículas como el spin, por ejemplo, y la parte teórica, digamos, que finaliza en una expresión para la sección eficaz diferencial, ¿no? Que nos conecta naturalmente con las propiedades de la dispersión de estas partículas por los átomos que constituyen el medio que están atravesando estas, ha sido, digamos, propuesta por, habíamos visto Neville Mott, ¿no? Y de manera que la parte experimental se le atribuye a este otro personaje, Robert Hofstadter, que hizo posible justamente que se descubriera a mediados del siglo pasado la verdadera carga nuclear eh, como información relevante, digamos, dentro de los experimentos que se observaron con el uso de la dispersión de electrones en el medio, ¿no? Bueno, entonces, recordando un poquito las expresiones justamente que vienen de una forma natural y de la parte también histórica, esta expresión justamente que tenemos acá es la expresión, permítanme un segundito solamente poner eh, eh, el puntero. Ok, ahora sí. Entonces, esta expresión de acá se refiere justamente a la expresión de dispersión referida naturalmente a la sección eficaz diferencial que se conoce la de Mott debido a lo que comentaba hace un momento, ¿no? Que incluye justamente o deriva esta teoría justamente tomando en cuenta características no solamente relativísticas, sino también cuánticas asociadas, por ejemplo, a los electrones, ¿no? Y de manera de que derivamos a esta expresión tomando en cuenta también algo importante que habíamos introducido,
que es el elemento justamente que se asocia a la función asociada a la descripción de la densidad de carga, por ejemplo, nuclear, a través de una densidad de probabilidades que está dentro de la expresión esta que se conoce como el factor de forma, ¿no? Que es naturalmente una expresión que nos permite o nos da justamente la información de la densidad de probabilidades asociadas, por ejemplo, a esta función ρ que podría darnos, o podría, de esta, o a partir de esta se podría inferir, por ejemplo, en la distribución de la carga nuclear, ¿no? Y que es particularmente, digamos, la parte matemática, es una expresión que es la transformada de Fourier de esta otra que hace referencia justamente al factor de forma, ¿no? Eso también lo habíamos comentado. Entonces, naturalmente, y recordarán de que esta función está conectada también con la interpretación que se hace cuando vimos, por ejemplo, la interpretación de la dispersión de Rutherford, pero desde el punto de vista cuántico, que es tratado naturalmente a través de lo que se conoce como la regla de oro de Fermi, ¿no? Y que naturalmente de este concepto, o partiendo de este concepto, podemos derivar a la función referida al factor de forma que estamos mencionando en este momento, de manera de que de una forma, podemos decir, formal, ¿no? Es introducida en la expresión de la sección diferencial, perdón, la sección eficaz diferencial, y de esta manera podemos derivar a esta expresión, por ejemplo, particularmente hablando de la sección eficaz diferencial de Mott. Y bueno, no está también, digamos, del todo alejado que podamos también inferir en una expresión referida justamente a la dispersión de Rutherford, ¿no? En términos de la sección eficaz diferencial que describe dicha dinámica, digamos, en esta particular dispersión de, por ejemplo, partículas más masivas, ¿no? Que aquí podemos ver que tomamos en cuenta la masa de la partícula dispersándose, haciendo referencia, por ejemplo, a las partículas alfa, y también incluimos la, el parámetro referido al momento transferido que viene justamente de la interpretación o conectada como parte de los argumentos que contiene la información de la función referida al factor de forma, ¿no? Bien, en esta última, simplemente recordar de que se toma una aproximación bastante general que se conoce como la aproximación de Born, y que en la cual, por ejemplo, no se toman en cuenta propiedades cuánticas, haciendo referencia justamente al spin de las partículas, o sea, ni en la partícula que se dispersa en el medio y el núcleo se le asocia ningún tipo de spin, pero sí pueden ser representadas naturalmente por ondas planas. Recordemos nuevamente, y lo vuelvo a repetir, de que la conexión que se tiene con el factor de forma dentro de la interpretación de la sección eficaz diferencial, esto deriva justamente de una interpretación cuántica que hacemos, ¿no? de la dispersión de Rutherford, en la cual, como lo hemos visto, no introducimos, por ejemplo, la información de spin, que lo hace, por ejemplo, en el caso de la dispersión de Mott, ¿no? O describiendo la dispersión de Mott. Y además tomar en cuenta también algo fundamental que hace referencia a que tanto la partícula que se dispersa como el núcleo no tienen ninguna estructura, ¿no? Entonces las consideramos como partículas puntuales, por ejemplo. Bien, de esta manera, ya en experimentos, digamos, más avanzados, como habíamos comentado, también puede tomarse en cuenta la dispersión no solamente, por ejemplo, de partículas más livianas con respecto naturalmente a las partículas masivas que describen nuevamente, ¿no? La dispersión de Rutherford, sino también podríamos usar otro tipo de partículas, por ejemplo, haciendo referencia particularmente a los mesones, ¿no? Que, bueno, aparte, digamos, de poder estos interactuar electromagnéticamente con el núcleo, tienen la probabilidad de que estos vengan a ser absorbidos por parte del núcleo porque interactúan además a través de la fuerza fuerte. Porque los piones, no se olviden de que son parte, digamos, de este concepto en el cual pueden ellos interactuar
con los nucleones porque son los mediadores, digamos, de la fuerza nuclear a la escala del Fermi, ¿no? Eso quiere decir entonces que sienten la fuerza nuclear y que pueden de esta manera interactuar de una manera diferente de lo que esperaríamos, por ejemplo, con partículas que solamente interactúen desde el punto de vista electromagnético con el núcleo, ¿no? Entonces esto nos puede permitir, por ejemplo, extraer aún más información de las características del núcleo y de manera que, bueno, hoy en día se ha derivado justamente a esta fórmula empírica, que es bastante conocida, que justamente nos dice que el radio nuclear es directamente proporcional, ¿no?, a la cantidad de nucleones. No se olviden que está referido justamente a la cantidad de nucleones, es decir, al número de protones y neutrones presentes en el núcleo, y que tiene una dependencia potencial que va de esta forma, ¿no? Entonces, esta fórmula justamente ha sido más digamos, si vale el término, ajustado, afinada en el tiempo por este tipo de experimentos, ¿no? Y aquí habíamos visto, ¿no?, que, por ejemplo, nuevamente estudiando la sección la sección eficaz diferencial, por ejemplo, de los piones que atraviesan, por ejemplo, el carbono o el calcio, se puede justamente inferir en el número que viene a estar asociado justamente al radio nuclear, que en términos justamente de este número y la dependencia que este tiene en función del número de nucleones, uno puede calcular en cierto modo, ¿no?, cuál es el radio nuclear asociado a estos elementos, por ejemplo, ¿no? Bueno, de esto vamos a hablar un poco más tarde cuando justamente vayamos a ver qué exactamente no quiere decir estas estructuras que se ven en particular de las secciones eficaces, aquí en términos, ¿no?, del ángulo de dispersión, y hacen referencia justamente a estados excitados presentes, por ejemplo, en el núcleo, ¿no? Recuerden que había dicho de que, por ejemplo, los piones pueden ser absorbidos por el núcleo y eso justamente provocaría de que salte a estados, si vale el término, o lo hace susceptible a que éste tenga estados excitados, ¿no?, en el comportamiento del mismo. Entonces, bueno, de esto lo vamos a hablar más precisamente cuando volvamos a este tema en la descripción, por ejemplo, de las reacciones nucleares, ¿ok? Bueno, ahora entonces pasemos a el contenido de esta clase, continuando naturalmente con las características que estamos hablando del núcleo, ¿no? O sea, estamos en términos generales nombrando cada una de las características generales que es importante entender de este, ¿no? Entonces, en este contexto, por ejemplo, tenemos que hablar de los momentos de dipolo y el spin nuclear. Bueno, el spin nuclear ya lo habíamos comentado varias veces y ahora lo vamos a asociar justamente a, a una nueva propiedad, a una nueva característica que asociaremos al mismo en términos, por ejemplo, del momento de dipolo, ¿no? Entonces, simplemente recuerden que el momento de dipolo o el momento de dipolo, sí, puede ser asociado a las partículas y este está conectado justamente con el concepto del momento angular y la interacción fundamentalmente de que este tiene, por ejemplo, con el campo magnético, ¿no? Entonces, recuerden bien de que la derivación, por ejemplo, o la derivación formal para la expresión que estamos viendo en este momento resulta justamente de incluir los elementos de la mecánica cuántica que nos llevan justamente a la descripción del spin de las partículas, que tiene conexión, por ejemplo, con la ecuación de onda de Pauli, se la conoce así, ¿no? Y naturalmente la descripción electromagnética que viene como herramienta fundamental en la cual nos permite justamente eh, describir cómo sería esta interacción con el que nos lleva justamente a la descripción, mejor dicho, de el momento de dipolo magnético asociado a cada una de las partículas. En la interacción que se describe de la carga de la misma con el campo magnético, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta expresión puede ser reducida a esta que ustedes ven acá, donde
tenemos estos parámetros que naturalmente nos asocian a las características, por ejemplo, generales de la carga de la partícula en términos de la carga del electrón, que es la masa de la partícula y otros, por ejemplo, parámetros relativistas que ustedes pueden ver acá. Y aquí ese justamente hace referencia a la característica cuántica asociada al spin de la partícula, ¿no? Y este G viene a ser justamente el factor de Landé, se lo denomina así, que naturalmente, por ejemplo, para la descripción electromagnética que hace referencia, por ejemplo, asociada a estudiar específicamente este momento dipolo magnético, por ejemplo, asociado al electrón, ¿no? Considerado como una partícula puntual, pero no es el único caso. También puede ser asociada, por ejemplo, a otro leptón, que es, por ejemplo, y vecino al electrón, que es, por ejemplo, muón, que también puede asociarse este mismo, no este mismo valor, pero puede asociarse esta misma descripción del momento dipolo magnético, variando únicamente este factor de Landé que incluso, perdón, es verificado experimentalmente, ¿no? Y justamente como comentario simplemente aprovecho comentando sobre esto, de que, por ejemplo, recientemente se ha descubierto cierta variación, ¿no? De este factor asociado justamente a la expresión que describe el momento dipolo magnético asociado al del muón, ¿no? Es una, es una investigación que muy recientemente, a finales del año pasado, ¿sí? Sí, casi a finales del año pasado, si recuerdo bien, demostraron en un laboratorio en Estados Unidos que este factor discrepa un poco de la predicción, por ejemplo, que hace la parte teórica. Bueno, y la parte teórica formal de la predicción que hace justamente asociado a este factor de Landé, tanto para el caso del electrón o del muón, es justamente la teoría de la electrodinámica cuántica, ¿no? Que es de donde viene justamente la predicción de este factor de cuánto debería de valer. Bueno, pero volviendo al caso del electrón, este es estrictamente un valor muy próximo a 2, o es prácticamente 2, y este va naturalmente muy de acuerdo con las predicciones experimentales que hasta hoy, por ejemplo, se han observado. Pero nuevamente estoy hablando del electrón. Como les comentaba hace un momento, hablando del muón, se ha encontrado una ligera discrepancia que ya pone, digamos, un poco a ser un poco susceptibles, digamos, a ver si estamos realmente bien con la teoría electrodinámica cuántica asociada en la descripción justamente del momento dipolo magnético del muón, que de hecho se lo conoce como un momento dipolo magnético anómalo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que esta difiera de 2? Entonces se dice que la partícula tiene un momento magnético justamente anómalo, ¿no? Que es el caso de el muón que había mencionado hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué además de información nos podría dar este parámetro que podría eh, asociar justamente al momento dipolo magnético asociado a la partícula? Bueno, por la misma dinámica de la misma, ¿no? Asociada al momento angular, em, nos daría una información acerca de su estructura, ¿no? Y justamente, y porque es, digamos, tema de estudio todavía, por ejemplo, en algunas partículas, em, esta, este momento dipolo magnético es asociado justamente al hecho de que podrían estas contener una estructura interna, ¿no? O una superestructura interna, y no así, digamos, de tomarla en cuenta como para el caso del electrón, que este valor explícitamente siendo prácticamente 2, no nos da, o mejor dicho, nos da información de que el electrón aparentemente no tiene ninguna estructura interna, ¿no? Entonces es muy importante eh, esta característica del momento dipolo magnético, y bueno, se imaginarán aún más importante para la descripción en el contexto del núcleo, porque como habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Se toma en cuenta de que por ejemplo, el spin nuclear vendrá a ser el momento angular total de todos los constituyentes, ¿no? Pero naturalmente la información que nos podría proporcionar esta característica asociada al momento de dipolo magnético del núcleo también nos puede dar información sobre la estructura naturalmente del núcleo, sabiendo de antemano que
esta está justamente asociada a los constituyentes o a la estructura de los constituyentes que lo forman, ¿no? Bien, bueno, entonces el valor cuántico que se asocia naturalmente al spin de la partícula está en términos ¿no? de este valor cuántico, un medio de la, por ejemplo, constante reducida de Planck, o menos un medio, y el momento de dipolo magnético, por ejemplo, se asocia o es muy, se lo aproxima al momento magnético, o al, sí, al momento magnético de Bohr o al así conocido magnetón de Bohr, ¿no? Que explícitamente, si ustedes naturalmente toman en cuenta las constantes acá presentes en el magnetón de Bohr y la masa del electrón, equivale precisamente a esta expresión de acá en términos de electronvoltios y este T es de Tesla, ¿no? Que las unidades del campo magnético. Entonces, en el momento magnético de los nucleones es expresado naturalmente en términos del magnetor nuclear. Y el magnetor nuclear, naturalmente, asociado al magnetón de Bohr, tomaremos en cuenta ¿no? La masa asociada justamente a la partícula que queremos describir como parte, naturalmente, de la estructura interna de este núcleo. Y bueno, eso quiere decir que tenemos que tomar en cuenta ya sea la masa de los protones o la masa de los neutrones, ¿no? Para el caso justamente del magnetón nuclear. Bueno, pero resulta de que es, digamos, un poco difícil de entender de cómo podríamos asociar naturalmente el momento dipolo magnético asociado al neutrón, debido a que, como dije más antes, ¿no? Estamos con el estudio del momento dipolo magnético asociado a la partícula. Estamos tratando de entender justamente cuál es la dinámica de interacción que ocurre entre la carga de la partícula y el campo magnético, ¿no? Pero en el neutrón no tenemos ninguna carga asociada al mismo, es una partícula neutra. Sin embargo, esto incluso se ha podido comprobar experimentalmente. Existe una interacción electromagnética pese a que el neutrón no tenga carga, y esto es debido justamente a la compleja interacción que ocurre internamente entre neutrones y protones. De hecho, justamente como ustedes pueden ver en términos naturalmente del magnetón nuclear, no, el momento dipolo magnético se asocia a este valor en el caso de los protones y a este otro valor que de hecho es negativo, digamos, a el caso de los neutrones, ¿no? Entonces, el neutrón justamente tiene este valor, vamos a decirlo, dramático, ¿no? Porque es incluso negativo, debido a que naturalmente es una partícula que no tiene carga y justamente la interacción que ocurre es bastante, no está directamente asociada al hecho de que se está describiendo una interacción de la carga asociada al neutrón con el momento o con el campo magnético, sino es una interacción entre los mismos neutrones que ocurre a nivel electromagnético con los protones siendo constituyentes estos del núcleo, ¿no? Y de hecho, esto refleja lo que se conoce, por ejemplo, a que el neutrón tiene una distribución de carga extendida, se la denomina así, ¿no? Nuevamente toman en cuenta como un todo en la interacción que éste tiene con los protones, ¿no? Y justamente las mediciones experimentales de momento magnético nuclear para varios núcleos han justamente establecido valores entre, por ejemplo, -3 veces el magnetón nuclear, no, hablando, ¿no? Del momento magnético asociado al neutrón, y 10. Entonces pueden ver que ustedes que varía de valores negativos a valores positivos, y esto justamente es lo que de alguna manera nos podría estar dando información de la verdadera complejidad que en la interacción que estos tienen desde el punto de vista electromagnético ocurre a la escala nuclear, ¿no? No se olviden que no solamente a la escala nuclear está presente la interacción electromagnética y de la cual, digamos, nos está derivando, por ejemplo, en particular este tipo de estudio asociado al momento dipolo magnético nuclear, sino que también está presente la fuerza nuclear fuerte, ¿no? Que, bueno, ya lo habíamos comentado y justamente al final de, de la clase de hoy vamos o al final de esta primera parte de la clase vamos a volver a hablar sobre qué exactamente describe o qué expresión deberíamos de asociar a la interpretación de la fuerza nuclear presente también a la escala del núcleo, ¿no? Y como ya sabemos, esta está justamente conectada con las partículas mediadoras que a esa escala permiten que existe esta cohesión entre
protones y neutrones, no más allá, digamos, de las características eléctricas que estos tengan, ¿no? Y cómo interactúan estos para que puedan darnos, por ejemplo, esta información asociada al momento dipolo magnético nuclear. Bueno, y también esto se ha visto de que está asociado se denomina apareamiento entre los nucleones, que está justamente relacionado con las propiedades cuánticas del mismo, ¿no? Pero esto no lo vamos a ver, o lo vamos a ver, mejor dicho, con más detalle cuando leemos justamente de los modelos nucleares y que hacen referencias fundamentalmente a la descripción desde el punto de vista de la mecánica cuántica, hablando particularmente, por ejemplo, del modelo de capas. ¿Okay? Aquí a esto vamos a volver más adelante. Aquí simplemente lo estamos comentando porque es parte, digamos, de esta parte referida a el estudio del momento de dipolo magnético asociado al núcleo, como característica general del núcleo, ¿no? Bien, bueno, entonces ahora pasemos a una otra propiedad y de repente no la más importante, y es justamente referida a cuál es la naturaleza entonces de la fuerza nuclear. Sabemos bien que a la escala del núcleo está presente la interacción electromagnética. De hecho, ¿no? Una prueba de ello es justamente ver esta complejidad de interacción entre los nucleones desde el punto de vista de la interacción electromagnética, ¿no? Y que nos puede, digamos, derivar este estudio que comentábamos hace un momento de el momento dipolo magnético asociado al núcleo. Pero bueno, como decíamos, ¿no? Más antes, la fuerza nuclear también está presente en la escala, y de hecho es la que domina en la escala nuclear frente a la electromagnética, y eso hace posible que justamente por la propuesta, no se olviden de Hideki Yukawa, ¿no? Esto tenga que ver naturalmente con el entendimiento de una nueva fuerza que en la época, bueno, iba más allá de la comprensión naturalmente que se tenía, por ejemplo, fundamentalmente, por ejemplo, de la fuerza electromagnética, ¿no? Y de hecho, se ha intentado dar respuesta, digamos, a la complejidad de la interacción que ocurre entre los nucleones dentro del núcleo, solamente incluyendo, digamos, la interacción electromagnética, ¿no? Y los elementos, por ejemplo, cuánticos que se han ido introduciendo, como ustedes han visto a lo largo de la historia, para, por ejemplo, incluso derivar a las expresiones que ya se medían, digamos, en experimentos. Bueno, esto en realidad ha resultado mucho después incluso, ¿no? Que la propuesta de Hideki Yukawa, pero ha comprobado que justamente si bien está presente la interacción electromagnética, la fuerza electromagnética a la escala del núcleo, no parece ser la única que puede describir todas las propiedades del mismo, ¿no? Entonces, en ese espíritu, justamente, Hideki Yukawa propone que la verdadera naturaleza de la fuerza nuclear en realidad hace referencia a una fuerza que no se entendía en ese momento, ¿no? Y que de hecho incluso dentro del contexto de la propuesta, ¿no? Debería de asociarse a una nueva partícula que podría mediar la fuerza nuclear, así como, por ejemplo, análogamente podríamos pensar de que en la fuerza electromagnética, bueno, no pensar, sino que análogamente pensando en que la fuerza electromagnética, la partícula mediadora es el fotón, ¿no? Bueno, entonces, partiremos un poquito de recordar de que justamente los experimentos de dispersión nos han llevado a esta fórmula empírica que nos permite entender bien cuál es el radio asociado al núcleo, ¿no? Y sabemos bien que este depende potencialmente, ¿no? de el número de nucleones que este tiene. Naturalmente, haciendo referencia a que entre el número de nucleones que tendrá haciendo referencia a los protones y neutrones, el radio del núcleo naturalmente va a ir variando, ¿no? Pero este irá variando de manera lenta por la potencia que tiene, ¿no? Y que la fuerza nuclear, justamente en este sentido, podríamos pensarla, ¿no? Desde el punto de vista del radio asociado al núcleo, que en realidad tiene un alcance bien cortito, ¿no? Pero bueno, de esto vamos a ver más adelante qué exactamente o cuál sería este alcance natural que tiene la fuerza nuclear, que justamente está asociada a la partícula mediadora por la propuesta de
Yukawa, introduciendo justamente una partícula masiva que hace de mediadora de la fuerza nuclear, ¿no? A la escala del núcleo. Pero bueno, aún no parece, de hecho, ¿no? de analizar justamente el radio nuclear que esto sea tan evidente. Pero bueno, es importante de mencionarlo, ¿no? Entonces, también otra, digamos, de las cosas que podríamos incluir como elemento fundamental dentro del entendimiento justamente de la naturaleza de la fuerza nuclear es que esta tendría que tener una fuerza atractiva o una fuerza, tendría que ser una fuerza con naturaleza atractiva, ¿no? Y no como ejemplo con el caso de la interacción electromagnética asociada al campo de Coulomb del núcleo, que vendría justamente con una más bien naturaleza repulsiva, porque tomemos en cuenta de que una buena parte de los nucleones, que serían parte de los núcleos, todos tienen la misma carga, ¿no? Positiva por parte de los protones. Pero bueno, nuevamente hacemos referencia a los experimentos de dispersión que nos dieron mucha más información, incluso más allá, digamos, de la propuesta de Yukawa y con el descubrimiento justamente del pión, que consolidaba justamente la teoría de la fuerza nuclear. Los experimentos realmente nos demostraron y nos dieron mucho más información respecto a las características del núcleo, como lo podemos haber y advertido, ¿no? Haciendo referencia a los experimentos de dispersión. Y que de hecho justamente los mismos demostraron que el centro nuclear, por ejemplo, tiene un carácter repulsivo, ¿no? Y nuevamente incluyendo, digamos, un poco más de complejidad a la descripción del mismo, ¿no? Pero bueno, al final esto justamente resulta de que, como decíamos más antes, ¿no? En realidad existe un balance entre la fuerza electromagnética presente en el núcleo y la fuerza nuclear que hace justamente que incluso con esta característica eh, bastante, bastante particular, porque en ninguna estructura, digamos, en la naturaleza tenemos algo, digamos, comparable como para poderlo entender, ¿no? Donde tengas la coexistencia de dos fuerzas que están todo el tiempo, digamos, estableciendo un balance delicado en la constitución o en la formación estable de un núcleo. De hecho, no sé, esto lo vamos a ver más adelante y lo había mencionado, cuando los núcleos se hacen más grandes, obviamente como la fuerza nuclear es de corto rango, entonces los núcleos muy grandes ya son susceptibles justamente a que sean núcleos inestables porque en realidad la fuerza nuclear no alcanza, digamos, a poder contener toda la estructura porque el núcleo es muy grande, digamos, ¿no? Esto nuevamente referido a que el alcance de la fuerza nuclear es bastante pequeño, ¿no? Bien, y además que no se olviden que existe también otro elemento importante dentro de la compleja estructura del núcleo. ¿Cuál es esta? Es justamente el hecho de que los mismos nucleones no son partículas que carecen de una estructura interna, ¿no? Son, de hecho, hadrones que constituyen o están constituidos por una combinación de quarks, ¿no? Y hablando particularmente de los neutrones y los protones, estos están constituidos por tres quarks, como ya habíamos visto al inicio del curso, ¿no? Entonces, toda esta justamente complejidad que también hace posible que los quarks puedan formar estos nucleones y que de hecho a la escala en la cual lo hacen, la partícula mediadora es otra, ¿no? Haciendo referencia al gluón, hace aún más complicado justamente el estudio de la propia estructura del núcleo por parte de los nucleones, dependiendo de esta característica esencial, ¿no? Pero bueno, a ver, vayamos entonces hablando un poquito más sobre las características que podríamos, o que podríamos incluir justamente en la descripción que hacíamos más antes y entenderla por ejemplo, introduciendo un pozo de potencial cuadrado que nos permitiría justamente entender un poquito estas propiedades que estamos mencionando asociadas a la fuerza nuclear, ¿no? Y bien, esta justamente podría estar representada por este pozo de potencial, donde naturalmente tenemos un rango en el cual ya habíamos mencionado, ¿no? La fuerza nuclear está presente, ¿no? O es el alcance de la misma
y que naturalmente sabemos de que esta es pequeña, ¿no? Por la partícula mediadora eh, de esta fuerza, ¿no? Y que nuevamente, por ejemplo, asociando la energía por nucleón, que ya habíamos también advertido más antes, esta tendría un valor justamente asociado al del valor del pozo de potencial, que haría o permitiría justamente que se tenga una coexistencia, ¿no?, de los nucleones en ciertos valores asociados a estas energías dentro del contexto, por ejemplo, de la descripción del pozo de potencial, ¿no? Bien, entonces podemos ver, por ejemplo, que para poder representar lo que hacíamos mención de que esta fuerza de repulsión asociada hacia el centro nuclear podría estar parametrizada aquí por este delta, ¿no? Entonces, este delta, a medida que se haga muy pequeño con respecto al radio nuclear, podríamos encontrar justamente esta naturaleza de la repulsión del centro nuclear asociada justamente a la característica que habíamos hecho mención hace un momento, ¿no? Que ya estaría develándonos que los nucleones no únicamente, no estamos tomando en cuenta que sean partículas que no tengan una estructura interna, más bien todo lo contrario, y que nos reflejaría de alguna manera esta compleja dinámica de estos otros constituyentes que forman parte de los nucleones, ¿no? Eh, entonces, podremos pensar, ¿no?, en términos generales de que este pozo de potencial o este pozo de potencial podría describirnos, ¿no?, que un nucleón incidente, por ejemplo, hipotéticamente pueda penetrar en el núcleo lo suficientemente como para alcanzar justamente el centro nuclear. Y de hecho, como tendremos, por ejemplo, una fuerza incluso repulsiva en el centro nuclear, una partícula con carga sería un poco difícil que lo logre, ¿no? De hecho, por ejemplo, quien podría penetrar propiamente, ¿no?, dentro de la estructura nuclear e incluso llegar justamente a que éste se fisione, ¿no?, o que podría provocar una tal estabilidad asociada por ejemplo, a varios estados excitados del mismo antes de que provoque justamente esta inestabilidad que luego lo pueda hacer de que el núcleo se parta, a eso nos referimos, ¿no? Que pueda fisionarse. Bueno, lo haría natural o lo haría más fácil, ¿no?, o lo provocaría más fácil una partícula que no tenga, por ejemplo, carga. Y justamente, por ejemplo, digamos, extraño o del todo, digamos, ajeno de que los neutrones provoquen, digamos, ese propósito, ¿no?, de poder partir los núcleos con mayor facilidad, sabiendo justamente esto que mencionábamos, ¿no?, de que pueden ser las únicas partículas de que podrían penetrar con cierta intensidad, de manera de que lleguen incluso a estructuras más internas dentro del núcleo, ¿no? Naturalmente, esta, al ser una partícula neutra, no siente ni sentiría, por ejemplo, aproximándose hacia el centro nuclear repulsivo, esta fuerza repulsiva que proviene justamente de la carga asociada a las mismas, ¿no? O sea, hablando de los constituyentes que forman los nucleones. Entonces, bueno, de esto hablaremos más tarde cuando hablaremos justamente de las reacciones nucleares, pero en este momento es importante de mencionar de que justamente esta característica podría, podría ser, digamos, podría ser descrita en términos de una partícula neutra, que sería la única que podría provocar esta inestabilidad en el núcleo, o sería la única partícula que podría penetrar, ¿no?, en la estructura más interna del núcleo, debido a que esta es neutra y no siente justamente la fuerza repulsiva asociada al centro nuclear, y menos aún la fuerza, digamos, de Coulomb asociada al núcleo en general, ¿no? Bien, antes de seguir, me gustaría quedarme ahí, y en la segunda parte vamos a ir a más características de estos pozos de potencial que podrían darnos un primer vistazo, digamos, de cómo podríamos entender esta complejidad de la fuerza nuclear en términos justamente de los pozos de potencial asociados al mismo. Bien, entonces volvemos dentro de un momento. Gracias.